Nuevamente, buenas noches. Estamos de vuelta otra vez transmitiendo en vivo desde Venezuela, Maracaibo. Disculpen la interrupción, fue que se nos cayó la señal, pero bueno, rogamos a Dios que de aquí para adelante todo salga bien. Y bueno, como estaba comentando, tenemos un gran amigo hoy con nosotros que nos visita, un hombre a la cual admiro bastante, licenciado en orientación, y bueno, hoy lo hemos invitado para que comparta con nosotros este tema tan fuerte, y voy a dejarlo con ustedes para que él pueda presentarse. ¿Vieron? Es alguien muy elocuente, eso es lo que me gusta de él. Él es el pastor Harold Salas, y hoy está con nosotros también Elías Chirino, director creativo de Sexualidad J. Así que todas las imágenes, todas las reflexiones que ustedes ven ahí son elaboradas por él, conjunto con nuestro hermano John Gómez, que está detrás de cámara, ¿verdad? Y bueno, gracias a todo el equipo que hoy nos acompaña, a Darmín, a Daniela, a Arniel, que están allá en la consola y en la cabina de video, trabajando duro para que todo esto se lleve a cabo. Y bueno, hoy la gran temática es la pornografía, epidemia del siglo. ¿Qué podemos considerar, Harold, como epidemia? Epidemia es algo... por cierto, sí, hola, Harold Salas. Solo que yo soy un poquito más original que este. Sí, yo soy más señor. Este es más señor, más formal. No como Elías, que tiene cara de muchachito. Pero cuando hablamos de epidemia, hablamos de enfermedad, hablamos de una gravedad en el sistema social, en el sistema mundial. Cuando hablamos de epidemia, la gente lo primero que hace es asustarse, porque lo primero que asocias tú con epidemia es la palabra virus, enfermedad, me voy a morir, me quedan 3 días, 3, 2, 1, estás muerto. Así es. ¿Sí? Entonces lo que es epidemia la gente lo asocia con muerte, la asocia con desesperación, lo asocia con algo terrible. Y realmente hablar de la pornografía como una epidemia es algo terrible y hay que asociarlo de esa manera. Harold, ¿y tú crees que hoy en día podemos considerar la pornografía como una epidemia global donde está destruyendo no tan solo jóvenes? Porque cuando hablamos de pornografía nos imaginamos a jóvenes solamente, o sea, un grupo de personas atacadas por esta epidemia, pero hay matrimonios también que han sido separados, que se han roto por causa de esta epidemia también, de la pornografía. Hay personas adultas que tienen problemas también con la pornografía. O sea, ¿podemos considerar como la pornografía como una epidemia global? Totalmente. Recuerda que cuando lo catalogamos como epidemia, la epidemia no respeta credo, no respeta edad, no respeta género, no respeta absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que la pornografía es capaz de inmiscuirse en todos los niveles de la sociedad, en todas las edades, en todos los sistemas, por muy perfectos que estos parezcan, ella se va a introducir. Una epidemia es aquella enfermedad que no está controlada. Recuerda esto, epidemia. Cuando hablamos de epidemia es esa enfermedad no controlada. Porque cuando hablamos de una enfermedad como el virus, un virus de gripe, tú no puedes hablar de que hay una epidemia de gripe porque está controlada bajo analgésico, antipirético, para ustedes contar de esa medicación. Todo lo que termine en ético. Todo lo que termine en ético, menos mal que ninguno de nosotros somos médicos. Pero incluso la gente que nos está escuchando, que son expertos en medicina, que son especialistas en la materia, nos pueden ayudar a través del chat. Pero cuando hay una enfermedad controlada no se habla de una epidemia, pero se habla de epidemia cuando esta enfermedad se sale del control humano, se sale de los controles establecidos por la sociedad, por la Organización de la Salud que impera en un territorio X. Entonces cuando la gente dice se nos salió de la mano, esto es una epidemia.
porque no se puede controlar. Y la pornografía es eso, Elías y Carlos, o sea, es eso, o sea, es algo que no se puede controlar tan fácil. Ok, y he estado viendo algunas estadísticas, Harold y Elías, ¿no? Que me llaman muchísimo la atención y habla de que hay un promedio entre la edad de los 13 años Y los 17. a los 16, ¿verdad? 17. 17 años, donde dicen que es normal ver pornografía. O sea, si nosotros que somos líderes, que somos pastores, que trabajamos con jóvenes, tú que eres licenciado en orientación, o sea, y trabajas un poco más la parte psicológica, la parte emocional de la persona, ¿cómo podemos erradicar esta epidemia si tenemos una población gigante global donde se dice que es normal ver pornografía? Incluso muchos psicólogos, he tenido muchísimos casos de jóvenes donde me dicen: pastor, ¿por qué usted me dice que masturbarme es malo? ¿Por qué me dice que ver pornografía es malo si mi psicólogo o mi orientador en mi escuela me dice que es normal porque yo tengo que conocer mi cuerpo? ¿Cómo podemos trabajar en contra de la pornografía si nuestros jóvenes se les está inyectando ese mensaje? ¿De 12 a cuánto, Elías? De 13 a 17. De 13 a 17. De 13 a 17 años son los mayores consumidores. Y de hecho hay una estadística que estoy leyendo aquí que dice que existen más de 420 millones de sitios pornográficos en Internet. Solamente la pornografía infantil ilegal existen para esa rama de la pornografía más de 100.000 sitios pornográficos. Legales. Ilegal, la pornografía infantil ilegal. Y también dice que la pornografía infantil genera más de 3 billones de dólares en ganancias al año. Qué increíble esto, qué problema tan Estamos grande. que en el negocio equivocado. El asunto está en que tenemos que empezar a definir conceptos. Porque lo que para... Esta frase me la regalaron recientemente. Lo que para mi abuelo era malo, para nosotros hoy día es bueno. Así es. Lo que para mucha gente anteriormente era malo, horrible, para nosotros era bueno. ¿Sabe qué era? Y no es que cambie el tema, pero ¿sabe que era algo religioso, algo que no se podía cambiar, y que tú llegabas a tu casa con tu familia y tú tienes que obligatoriamente pedirle la bendición a todos los parientes tuyos? O sea, tú no podías pasar desapercibido eso. Así es. Hoy día tú haces eso y estás chapado a la antigua. Claro. Hoy día los chamos hacen eso y dicen: ay, te está pidiendo tanta bendición. ¿Y por qué digo esto? Porque ahorita ustedes hablaron de cosas muy importantes. O sea, por ejemplo, la palabra normal. ¿Qué es normal? Nosotros tenemos una pregunta automática en la carrera, que es cuando el muchacho o la persona que estamos atendiendo nos dice una información, lo primero que hacemos es preguntarle: ¿qué es para ti normal? O sea, cuando ellos me dicen normal, eso es normal porque, o sea, ¿qué es para ti normal? Y lo segundo, el concepto de pornografía de nosotros hoy día, Carlos y Elías. O sea, ¿qué es pornografía para nosotros? Y no voy a decir la edad tuya porque el programa es hacer sexualidad. Con el bullying. Pero es que recuerden una cosa. Elías, ¿qué edad tienes tú, Elías? Yo tengo 19. 19 años. Nosotros somos par de viejitos. Mira, 38, y no voy a decir la edad del abuelito para no ofender a la gente. Sí. Pero antes, hablar de pornografía era el muchacho que era capaz de comprar una revista y tenerla guardada en su casa. Sí. Ese era el evento más grande en pornografía. O la pornografía aquella que se asomaba por los huequitos de la casa para ver a la vecina o ver a las muchachas en traje de baño. Esa era pornografía y esa era ¡wow! Pero resulta que hoy día tenemos ciertos aparaticos que son súper, ultra, mega espectaculares, que con un clic te abre la ventana de lo prohibido, de lo ilícito, o lo que dicen aquí, 3 billones de dólares en ganancia. Es decir, Solo la pornografía infantil. es decir, que hay gente que está pagando por eso. Entonces, ¿qué es pornografía? Bueno, fíjate que estábamos viendo una estadística, ¿no? Y se habla que cada 38 minutos la industria pornográfica sube un video. Cada 38 minutos. O sea, cada 38 minutos se produce
un video Un pornográfico. Uno Exacto. solo. Y una estadística un poquito más fuerte es que cada segundo la pornografía genera más de $3,000 en ganancias. Haciendo segundo. casi al año. Yo duré una semana tratando de abrir el Facebook. Una semana. Y porque no sabía escribir el arroba. No sabía. Y me estaba hablando de que cada 38 minutos se sube un video. Exactamente. Hay gente especialista en eso. Exacto. Pero ese no es el punto. El punto está en lo que es pornografía. ¿Qué entendemos nosotros por pornografía? ¿Qué nos dice la palabra de Dios por la pornografía? ¿Qué hemos experimentado nosotros? Si hablamos a calzón quitado, si hablamos delante de todos esos muchachos que nos están viendo, de toda esa gente que nos está viendo, que nos digan, que nos confiesen, que nos digan qué es pornografía. En Maracaibo tiene un nombre, es aquel que prende empujado, es aquel que necesita la motivación para una estimulación del cuerpo, porque siente que no le es propia con otra persona, sino que necesita ver algo para estimularse. No, incluso, Harold, he atendido matrimonios, parejas, casados, donde me dicen, yo necesito ver pornografía para tener intimidad, para tener relaciones con mi esposa. O sea, es un detonante, es como una chispa, es un piloto ahí que yo necesito consumir, porque si no puedo hacer o llegar a lo que Dios creó, porque lo hemos dicho mucho por este canal y es lo que predicamos mucho. El sexo lo creó Dios. Sí. El sexo fue creado por Dios para satisfacción de sus hijos, para disfrute de sus hijos, pero en límites que la palabra de Dios habla como el matrimonio. O sea, fuera de eso te destruye. Fuera de eso te destruye. Y eso es lo que es parte del mensaje que hoy queremos dar. Pero, ¿por qué la pornografía se ha convertido en algo normal, en un consumo normal, a tal punto donde es difícil que una persona adicta a la pornografía la pueda dejar? Detrás de cámara conversaba con Elías sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y es que estamos utilizando unas frases y es importante definírselas a la gente que nos está escuchando, ¿no? Pornografía, epidemia. Pornografía, adicción. Pornografía, realidad. Carlos, muchachos que nos están viendo, toda la gente en las redes sociales, Elías, la pornografía existe. Sí, Señor. Mire, lo primero para alcanzar la solución de un problema es aceptar que este problema está allí, está latente. Y una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es poder reconocer que el problema existe. Que hay un problema. Indistintamente que yo lo practique o no lo practique, la pornografía existe, es una realidad. Oye, los números son escandalosos, son escandalosos. O sea, la pornografía existe. O sea, es verdad. Y la pornografía existe en la medida que yo le permito en un clic, en una ojeada, en un momento, en una oportunidad, o bien dicho por la palabra de Dios, en una ventana que abro, en una puerta, que ella llegue, y entonces viene la base de lo que podemos hablar de ahora en adelante. Llega a ocupar un espacio en mi vida que estaba vacío. ¿Por qué existe la pornografía? Porque hay espacios en nuestra vida vacíos. Exacto, y ahí queremos ir también, ¿no? ¿Qué será lo que llena la pornografía en nuestras vidas? Vacíos, Carlos, vacíos. Hablemos verdades. Dios es un Dios que lo llena todo en todo. Ok. Todo en todo. Si yo estoy lleno de Dios, Dios lo llena todo. Pero si Dios, y esto es delicado decirlo, y era de la parte que yo le decía a Elías, podemos hablar durante horas y horas acerca de pornografía. Y el placer que produce la pornografía, Carlos, porque claro, es que se siente bien. Exacto. Se siente bien, porque si no se sintiera bien, entonces no lo hiciera. ¿Y quién dijo que el pecado no se sentía bien? Pues es la cosa, el asunto que recuerda que vivimos también en una sociedad religiosa, dogmática, donde estos temas, Carlos, yo recuerdo, yo era chamo en la iglesia y estos temas, Elías tiene 19, imagínate. Pero Elías, escucha bien esto, en la iglesia tradicional hace años estos temas eran tabú.
Y O sea, aún lo siguen siendo. Y aún, Pero o sea, aún pero nos antes escriben en la página gente que de cierto modo como que nos generan un poquito de como que cositas, como que da tristeza que todavía, o sea, los que se dice llamar el pueblo de Dios se comporten de esa manera, nos escriben cosas alarmantes, ofendiendo, que por qué hablan de esto en la iglesia, que miren que esto no se va a hablar, que ustedes somos unos hijos del diablo, arrepiéntanse, y uno queda como que, pero bueno, si nosotros que somos los hijos de Dios no lo hablamos, ¿quién nos va a hablar? Y de hecho, yo como joven me sentí identificado en este problema. Yo no me sentí parte de Sexualidad J porque, porque era bonito, sino porque yo tenía dudas en mi corazón. Yo decía, yo llegaba a mis líderes, pastor, ¿qué opinas de esto? Eso no se habla. Llegaba a mis líderes jóvenes, ¿qué opináis de esto? No, eso no lo hablé aquí en la iglesia, eso no se habla. Y yo, pero bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? Exactamente. Y parto de ese principio de que mucha gente, no es porque tú estás en esto. Y yo de cierto modo era porque hoy en día no encuentras eso en la iglesia. Mucha gente nos felicita, wow, lo que ustedes hacen es increíble, lo que ustedes hablan nadie lo habla. De cierto modo uno se siente como que satisfecho, lo estoy logrando. Pero da un poco de tristeza saber que hoy en día existe un pueblo en las iglesias que les da miedo. Que le da miedo enfrentar la realidad. La pornografía se está comiendo a los jóvenes y ellos no lo quieren tocar. No quieren admitir que hay una necesidad en esos jóvenes. Y ojo con esto, Elías, ¿no? Por eso es que hay que colocarle el nombre. Vamos a hablar verdades. Por eso a mí me gusta mucho hablar verdades, ¿no? Y lo digo así, ¿no? La pornografía, detrás del nombre de pornografía, que de pronto no lo consigo en el libro de Crónica, o no lo consigo en Éxodo y que me dice, ojo con la pornografía, prohibido la pornografía, porque a veces queremos que la Biblia lo diga así, y poner la valla. Primera de Cosas Mías dice que la pornografía es pecado. No lo dice directamente, ¿no? Pero entendamos algo, todo lo que dañe mi relación con Dios tendrá un nombre. Exacto. Y ese nombre es pecado. Entonces lo que estamos hablando, que se llama pornografía, llámese epidemia, llámese pecado, llámese enfermedad, es pecado. La pornografía es pecado. 2 más 2 es 4. Y hay que hablarlo de esa manera. Exactamente. Okay. Los que quieran preguntar, les recordamos que pueden enviar sus mensajes, sus preguntas a nuestra mensajería de la página de Facebook. Allí nuestro equipo las va a estar recolectando y nos las va a hacer llegar a nosotros, ¿oyeron? Ya saben, los mensajes, las preguntas, todo lo que quieran preguntarlo, tienen que enviarlo a la mensajería de la página de Sexualidad en Facebook. Sí, y otra cosa también es invitar a todas aquellas personas que están conectadas ahorita en vivo, que puedan compartir el link de Sexualidad y Juventud a lo Cristiano de Facebook. Compártelo con tus amigos para que ellos puedan entrar en estos momentos también y poder ver la transmisión en vivo y hacer su pregunta, porque esto es un tema abierto para todo el mundo, Harold, hay una estadística que a mí me gusta hablar mucho de números, porque me deja ver dónde estamos parados. Y cuando te hablo de estadísticas, estamos hablando de números dentro de la iglesia cristiana. No tan solo de afuera, sino dentro de la iglesia cristiana, personas que han confesado creer en Cristo Jesús, personas que siguen a Jesús, pero como todos, o sea, tienen problemas, tienen adicciones que aún no ha dejado. Y hay una estadística que nos habla, que es la estadística reciente ahora de este año 2016, y es que de cada 10 personas dentro de la iglesia, 7 son adictos a la pornografía. Wow. Qué fuerte. Así es. Estamos hablando de pornografía. Santo Dios. Yo me regreso, muchachos en el mundo entero. Por ahí escuché que República Dominicana, Argentina, que estaban por ahí conectados. Chévere. ¿Qué es pornografía, Carlos? ¿Qué es pornografía, Elías? Pornografía es algo sutil que entra por las ventanas del alma, por los ojos. La pornografía es algo que llena a la persona, Carlos, Elías. Hay gente que nos está viendo que es adicta a la pornografía, que le gusta ver pornografía.
Y no es tanto porque lo vea normal, porque cuando yo lo traigo al pueblo de Dios y el Espíritu Santo está en la persona, siempre va a estar ese toquecito a la puerta de que algo se está haciendo mal. Pero ¿qué es la pornografía? Es aquello sutil que entra a mi alma, que me llena. Llámese momentáneamente, muchachos, sea momentáneo, pero llena, complace. Exacto. Aunque después del momento del éxtasis, del clímax, que ya te traen de regreso, puedes haber dicho, ¿qué hice? ¿Qué es esto? Y es cuando los muchachos empiezan a decir allí, esto no es lo que yo quería. Realmente no quería. Es como que el muchacho que le promete a Dios, te prometo que en esta oportunidad voy a pagar el computador, y a la final no lo pagó, Carlos. La pregunta sería, ¿por qué no lo pagó? Esa estadística de 7 de cada 10 es fuerte, ¿no? Y no es que no crea en ella, ojo, porque estoy hablando con el corazón, quiero ser honesto, ¿no? Solo que la gente que nos está escuchando diciendo, wow, entonces el que está a mi lado, o sea que Carlos, pues uno de los 10, vagabundo. Entonces es fuerte, Carlos, es fuerte esa estadística, pero yo me voy a enfocar más en el concepto de pornografía. ¿Qué es pornografía para ti? ¿Qué es pornografía para Elías? ¿Qué es pornografía para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Bueno, yo te voy a decir es mi punto de vista, ¿no? Y es que la pornografía ha venido a ser, Harold, como, yo lo llamo como una anestesia falsa. O sea, es una anestesia que tú te colocas para no sentir el dolor que hay en tu corazón, para no ver la condición a lo mejor que estás pasando en ese momento, que te lleva a conectarte a la pornografía, a consumir pornografía, que te lleva incluso a masturbarte, para que en ese momento momentáneo de placer, tú te desconectas de tu realidad, tú te desconectas de tu problema, tú te desconectas del dolor que hay en tu corazón. Cierto. Entonces, podemos decir que la pornografía no es en sí el problema. El problema es qué hay en nuestro corazón. El problema es qué herida hay en mi corazón, qué vacío hay en mi corazón, que busco las miles de formas de llenar. Incluso creo que viniendo los domingos a la iglesia voy a llenar ese vacío, pero salgo de acá de la iglesia y el lunes me siento igual, el martes me siento igual y todos los días de la semana me siento igual hasta venir de nuevo el domingo. Entonces voy y recurro a la pornografía para supuestamente y creer que estoy llenando ese vacío o que me estoy anestesiando en ese momento. Entonces también tenemos que hablar y ver este problema desde el punto de vista es qué hay en mi corazón, qué problema hay en mi corazón. Vacío. Dios nos creó a su imagen y semejanza, con la intención de tener una relación personal con Él, para hablar con el jefe, para hablar con papá a todo tiempo, a todo momento. Cuando ese espacio de llenura, cuando ese espacio con Dios, cuando ese momento con Dios no está llenando el alma del ser humano, Cachito, el diablo, como lo quieran llamar, espíritus infernales, lo pueden llamar principados, potestades, demonios, lo que ustedes quieran, van a querer llenar ese espacio. Es cuando yo recurro a llenar ese espacio, llamado soledad, llamado abandono, llamado, como lo quieras llamar, ponle el nombre que quieras. Y hay gente, me preguntaban tras cámara, ¿tú le diste duro a esto de la pornografía? Y dice, bueno, quizás no, yo no recuerdo tener esa vida pegada a los televisores o pegada a las revistas, pero la curiosidad que mató al gato, el querer averiguar un poquito más allá, el querer para ver qué es esto. Yo recuerdo que en casa todos los muchachos se ponían de acuerdo y entre todos reunían dinero para comprar la película. Sí. Y nos reuníamos todos en un cuarto y vamos a ver la película. Entonces yo recuerdo que mi primera experiencia, sí, yo me metí y vamos a ver, y todo el mundo con los ojos puyú que se le salía y todo el mundo así preparado y cuando yo empiezo a ver aquello, o sea, no fue aquella
wow, no sé, eso que todo el mundo esperaba, mientras que veía la cara de todos los demás muchachos, y con aquí que se le salía saliva a todo el mundo viendo, pero no era para mí aquello que todo el mundo pensaba, pero sí muchos se engancharon, sí muchos se agarraron de allí, sí muchos, y hasta el sol de hoy muchos de ellos todavía siguen consumiendo ese tipo de material, ¿no? Pero ¿por qué a ellos sí? Quizás porque a mí no, porque quizás yo estaba tratando de buscarme y encontrarme en ese Dios que sabía que me podía llenar y no permitirle esos ciertos vacíos. Esos vacíos duelen, Carlos. Sí, Señor. Esos vacíos pegan. Y yo te puedo asegurar, y me tomo el tiempo y se lo decía Elías, ¿no? Que hay mucha gente del otro lado que al tratar de llenar el vacío, Carlos, al momento que pasa la anestesia, cuando el dolor aparece, cuando el vacío vuelve a aparecer, porque no lo vas a llenar, es mentira, no lo vamos a llenar. Ahí es donde duele. Exacto. Ahí es donde duele el poder haberle dicho a Dios en una oportunidad, te prometo que no lo hago más. No, y yo lo veo, bueno, lo vemos a diario, ¿verdad, Elías? Pero mucho. En la parte de consejería. Quiero pedir disculpa también a todas aquellas personas que nos escriben por Facebook pidiendo consejería, y sabemos que a veces es un poco tardía la respuesta, pero es que son cientos de consejería que nos llegan a diario, y bueno, estamos trabajando por ampliar la capacidad de poder responder y de poder aconsejar a cientos y a miles de jóvenes que nos mandan o nos envían todos los días preguntas. Fíjate, hay una pregunta que nos llega aquí en este momento, y es la siguiente. Dice: lucho con la pornografía y la masturbación desde los 12 años. Tengo 6 años siendo cristiano y sigo luchando con esto. Lo más que he durado sin hacerlo ha sido 1 mes y quiero ser libre. Lo interesante de esto es, Harold, es el clamor de esta generación por ser libre. Y me voy a meter en un espacio donde no nos gusta mucho, pero sé que en este momento puede haber algún líder o pastor de joven que pueda estar viendo esta transmisión, o algún pastor de iglesia. Harold, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en vivo. Wow, o sea, hay dos verdades a la chica que pregunta, y hay otra más abajo que me la permito leer. Dice: soy una chica de 16 años y veo pornografía y me da vergüenza decir lo que hago. Yo wow, me pega mucho. Te dijimos, iba a ser Me fuerte. pega mucho porque desde los 12 años soy cristiano. Conocí a Dios a los 12 años. Y de los 12 he visto la lucha, el problema que hay en nuestras iglesias para hablar de este tema. Y por eso decía desde el principio, bendito sea Dios, la pornografía existe. La pornografía es el vehículo a la masturbación. No hay masturbación sin pornografía. Exacto. ¿Ok? Entonces, Es como yo una vez, un chamo de 13 años me dijo: pastor, ¿por qué usted dice que masturbarse es malo? Yo le dije: bueno, papá, te voy a hacer esta pregunta. Cuando tú te masturbas, ¿tú piensas en tu abuela? O sea, ¿te masturbas pensando en tu abuela? Me dice: no, claro que no, pastor. ¿Y en qué piensas cuando te vas a masturbar? Tengo que ver pornografía. por eso digo, Ese es el problema. son dos cositas que van agarradas de la mano, ¿no? Y el paquete está en que cuando yo era chamo, este tema era prohibido.
El tema de la mujer que iba a ser apedreada no era prohibido en el tiempo de Jesús, porque a todo aquel que lo encontraban en el acto, la Biblia establecía por la ley que tenía que ser apedreado. Y como no era escondido, por eso le sacaron a la mujer y se la pusieron a él a los pies, para que se ejecutase la ley sobre ella. Él no escondió el tema. Jesús no esconde la pornografía. Jesús no esconde la masturbación. Jesús no esconde el vacío que deja la pornografía y la masturbación. Jesús lo ataca. Jesús va a la ayuda. Jesús le dice al pornográfico, al que se masturba, al que tiene la adicción, al que está en la pandemia, al que está en la epidemia, que Él no me condena. Él no me condena. Bendito sea Dios, no me condena. Chicos, no nos condena, pero nos pone allí el toquecito. Pero me dice, ve y no peques más. Ve y no lo hagas más. Este clamor de esta chica que dice, y de la otra chica que dice, me da vergüenza. Sí, da pena, pero hay que decirlo, hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque duele. Hay que hablarlo porque pega, hay que hablarlo porque desgarra el alma. Por eso me regreso al primer concepto, ¿qué es pornografía? Pornografía es un parásito, un huésped que muchas veces no invitamos, que llegó por cualquier tipo de situación que estaba viviendo, porque hubo un amigo que me dijo, míralo, no es malo. Porque un amigo me dijo, mira, no es normal. Y ese amigo no sabía lo que me estaba haciendo. La situación de mi casa me impulsó a un momento de eso, porque me dejaron solo. Y tú sabes, Elías, tú sabes, Carlos, que tú te metes en una página normal cristiana. Una página normal cristiana y te aparece el link de pornográfico arriba. Es un clic, o sea, es un solo movimiento. Y el mouse que te... Y empiezas a orar y yo reprendo y va al mouse. Es un clic a la curiosidad, un clic al que hay después. ¿Sabes por qué? Porque no nos hablaron de ese por qué. Porque no nos dijeron que existía. Porque no nos dijeron que nos podíamos contaminar, sino que nos dijeron pornografía. ¿Quién te habló de eso? Estás en disciplina. Sí. Carlos, no me hablaron de eso. No, a mí tampoco. Cuando niño me dijeron eso que tiene guindadito, eso es para las chicas. Y crecimos con ese concepto. Pero cuando se lo empecé a dar a la chica, eso está malo. Ajá, pero no me dijeron que era para la chica, pues. Claro, correcto. ¿Ah? Está bueno eso. Es que es verdad. En estos días yo le comentaba eso a mi papá, ¿no? Porque con regularidad hablo con él y lo pongo al tanto de todos los alcances que estamos teniendo con los diferentes ministerios que llevamos. Y yo le decía, papá, tú nunca me hablaste de esto, tú nunca me hablaste de pornografía, yo nunca sabía, o sea, nunca supe de esto a través tuyo. Todo lo que aprendí lo aprendí en la calle. Y bueno, es verdad, sabemos que eran otros tiempos, sabemos que eran otras cosas, pero hoy en día yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Ay, y el menor, que es Carlos Josué, que debe andar por ahí, yo soy muy malo para las edades, pero está entre 8 y 9 años, por ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer una nota, una pausa aquí. Es su hijo y no sabe la edad. Ok, está bien. Yo con los nombres y con los números soy fatal, yo lo reconozco. Y Harold, yo le hablo directamente a él. Yo le hablo directamente a él qué es la pornografía, qué causa la pornografía, qué puede causar en la pornografía en él. Porque ha habido momentos donde él se ha metido a YouTube y ha visto videos de esto, o sea, es que cualquier cosa está hipersexualizado ahorita. Hoy en día el mundo es así, está hipersexualizado. Por donde uno mire, ¿qué tiene que ver una mujer en traje de baño, desnuda, con una batería de carro? Exacto. Ese es que el nuevo uniforme, Poder. la nueva braga. Poder. Hoy va para la calle,
hagáis lo que hagáis y por donde sea vas a ver mujeres, cosas que uno dice, "Ah". En estos días alguien nos escribió en la página, de hecho, y me comentaba algo así. Yo tomé ese caso y me decía ella tocaba el caso de que en su ciudad por donde pasaba y veía todo como que un mundo hipersexualizado, que tenían que ver muchas cosas, que tenía que ver la comida con las mujeres desnudas. Ok, ajá, si te cuidas tienes un buen cuerpo, pero es necesario llegar al punto de mostrar a una mujer en traje de baño ahí, literal ahí, papayita, como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por los malos conceptos que nos enseñaron, Elías. ¿Te gustan los números? Y a Carlos le gustan los números. Vamos a números. ¿Te hablaron claro y raspado de la pornografía? Nunca. ¿Te hablaron claro y raspado de la pornografía? No. Tampoco me hablaron claro y raspado de la pornografía. O sea, de 3. Es un buen averaje, ¿oíste? Sí. Entonces, está batiendo por encima de 500. ¿Sí me explico? Entonces, si tú ves a una chica en traje de baño, ¿es agradable a los ojos? Por supuesto. ¿Es agradable a los ojos? Claro. La gente afuera, los publicistas, los grandes empresarios saben que eso vende, saben que eso gusta. Y vuelvo y me regreso al punto. ¿Qué es pornografía? Pornografía es ese huésped que llegó a mi vida para llenar un espacio que yo había dejado abierto. Por eso tenemos que ir hablando verdades para poder responder estas cosas. Porque la mayoría de las preguntas van agarraditas de la mano. Tengo años en esto, tengo años en esto, tengo años en esto. ¿Por qué? Bueno, yo no le voy a echar la culpa a los pastores. Es que los pastores no hablan de eso, porque nuestros papás tampoco hablaron de eso. Claro. Y la iglesia no es el ente oficial para esas cosas, es el hogar. Exacto. Y no podemos ocultar esa gran verdad, que es en casa donde se aprenden estas cosas. Pero hablando de casa nos damos cuenta de que mi mamá no me habló mucho de eso. Exacto. Y bueno, el consejo para un papá o una mamá que nos puedas estar viendo en este momento es tiempo y es momento de que le hables a tus hijos de esta epidemia. Es tiempo que le hables a tus hijos de sexo, de lo que causa la pornografía, de lo que es masturbación y toda esta cantidad de temas que no hemos tenido en otros tiempos. El privilegio que hoy en día tenemos. Yo cuando predico sobre esto, yo le digo, miren, yo hubiera dado todo lo que tengo hoy porque me hablaran en mi tiempo, en mi juventud, de lo que hoy nosotros estamos hablando públicamente y tan fácil, a miles de jóvenes. Es fácil. O sea, yo me hubiera ahorrado tantas lágrimas, tanto tiempo de depresión, tanta locura, porque yo fui un loco adicto a la pornografía. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Era ministro ya de la iglesia. Y creo que toqué fondo, o sea, toqué el fondito de lo que es la pornografía. Porque es que la cosa, Harold, que cuando hay alguien adicto a la pornografía, y quiero hablar de esto en este momento, cuando tú comienzas a consumir pornografía, comienzas por lo normal, o lo que llamamos normal, o sea, relación de pareja normal. Pero eso llega a un punto donde ya no te va a satisfacer. Entonces ya te pasas a ver pornografía de homosexuales, de lesbianas, y eso también llega a un punto donde ya no te satisface. Entonces quieres más y más y más porque es considerado una droga. Entonces ya pasas a ver pornografía y relaciones con animales. Ya incluso pasas también a la pedofilia, a ver pornografía infantil. Que déjame decirte que en el grupo de adictos a la pornografía infantil es una de las pornografías más buscadas. O sea, es como decir la droga más difícil de conseguir, la que más se consume, la más cara, incluso bueno, es la que más genera ganancia en la industria pornográfica. Entonces, si yo no ataco, tú que estás ahí mirándonos ahorita y estás escuchando todo lo que estamos hablando y tienes problemas de adicción a la pornografía, si tú no atacas esto en este tiempo, en este momento, vas a caer mucho más bajo, mucho más bajo.
Es más, hay otra cosa que quería comentar también, y es el daño físico y mental que ocasiona la pornografía. Uf, mucho. Harold, estuve viendo un estudio. Nosotros tenemos una corteza frontal aquí en el cerebro, que es un músculo. Y ese músculo se ejercita cuando tú eres sometido a retos o a cumplir metas. Y cuando tú estás trabajando para llevar a cabo esas metas, ese músculo se va ejercitando y va cogiendo fuerza y está funcionando bien. Entonces, el desarrollo en tu cerebro de esa parte de la corteza frontal, cuando tú eres sometido a eso, va creciendo y se va formando bien. Pero hicieron un estudio para los que eran adictos a la pornografía y ese músculo se va atrofiando y atrofiando y atrofiando hasta que llega a un punto donde el músculo se muere y no funciona más. O sea, comprobado científicamente y médicamente, la pornografía acaba con tu vida. ¿Sí? La pornografía acaba con tu mente, acaba con tu cerebro. Incluso habla las estadísticas que los que son abusadores sexuales, son adictos a la pornografía. Sí. Entonces tenemos otro problema, que aquellos jóvenes que hoy en día se están iniciando en esto de la adicción a la pornografía, si no salen, son unos potenciales abusadores sexuales en un futuro. Hay dos conceptos. Yo quiero con esta idea quiero dar dos conceptos. Hay un concepto que nosotros manejamos desde la orientación que se llama fábula personal. ¿Qué es la fábula personal? Es ese tipo de pensamiento que tiene todo joven que al ver esta realidad, billones de dólares en ganancia, miles de personas metidas en este tema, 7 de cada 10, el joven toma este tipo de pensamiento y dice, ok, eso le pasó a ellos, pero a mí no me va a Sí, pasar. porque yo aguanto. Sí, sí. Yo, por A mí supuesto. no me va a Yo pasar. sé cuándo salir. Sí, sí. Eso. Yo sé cómo entrar. No, pastor, tranquilo. Yo lo controlo y yo salgo. Entonces, ese pensamiento llamado fábula personal, donde el chico cree que a él no le puede pasar, lo mismo pensó el abusador, el que hoy es abusador, y lo mismo pensó la persona que tiene 10, 13, 14, 15 y hasta 20 años en esto, e incluso pastores, ministros reconocidos, ¿verdad?, que están detrás de esto, pero jamás son, o sea, no podrían decirlo nunca, Elías, nunca podrían decirlo, Carlos. El asunto está que, ojo, muchachos que nos están viendo, todo comienza con una sola oportunidad. Todo problema en mi vida, llámese pornografía, llámese adicción o llámese como sea, va a comenzar con un problema. ¿Y cuál es el problema? De querer llenar ese vacío que está en mi vida con algo, ¿verdad? Porque el hombre tiene vacíos existenciales, siempre hay cosas que uno quiere, pero es querer llenarlo con el instrumento o con el material inadecuado. Y ese vacío, la única forma de llenarlo no es una opción, es Dios. Es Dios. Cuando yo aparto el ingrediente principal que es Dios y empiezo a llenarlo con otra cosa en mi vida, entonces va a haber problema. Y es donde viene la parte esta y es la segunda información. Todo en exceso va a producir un daño en mi vida. ¿Qué es la masturbación? Es la respuesta a haber visto pornografía. Pero entonces la pornografía va a querer multiplicarse para que la sensación de la masturbación producida en el cuerpo se repita, sea mayor. Entonces, como me sentí un placer en la masturbación, quiero repetirlo. Entonces quiero más pornografía para volver a repetir la sensación. Y el vacío va a seguir existiendo porque voy a querer más pornografía, voy a querer más masturbación. ¿Y qué pasa? Que era lo que estaba diciendo. No solamente es el daño a la parte frontal del cerebro, como tú lo estabas diciendo, es el daño a la parte física. Si quieres asociar algo terrible con pornografía y masturbación, es disfunción eréctil. Sí. No, De y hecho, eyaculación precoz. Sí, sí. Exacto. Peor aún, muerte del miembro genital. Eso sí es preocupante. Bastante preocupante. Ojo, el asunto de estos problemas
iglesia hermosa, pastor amigo que nos estás viendo, es que hay que agarrar y decirle a los muchachos y apartar tiempo para hablar estas cosas. Y no solamente poder decir, oye, la pornografía es buena, sí, es buena, papi lindo, pero ve lo que te va a causar. Claro. La droga es buena, el crack es bueno, el pase es bonito, la discoteca es chévere, pero ve lo que te va a causar. La vida es hermosa, pero o la vives con Cristo o existe un infierno. ¿Y cuál es el infierno? Lo que leemos. No estoy quitándole el lugar al infierno, porque el infierno existe, es un lugar establecido. La Biblia establece en Apocalipsis que es el infierno, pero vivimos a veces otros infiernos. Escribí a la chica: desde los 12 años estoy luchando con mi identidad sexual y soy adicta a la pornografía. Escribí al otro chico: soy misionero, ministro del evangelio, me subo al altar a ministrar así, me siento mal. Oye, si yo digo, ¿qué es esto? Esto es la verdad que está afuera, que no nos están hablando. Así es. No nos están hablando de las consecuencias. Porque así como sé, muchachos que nos están viendo, pastores, miren, así como la pornografía existe, la consecuencia a ese acto llamado pecado también existe. Sí. Y lo digo con dolor, porque yo he sido, como ser humano, como hijo de Dios, he caído en momentos de mi vida, he caído y ha dolido porque no me di las consecuencias, Carlos. Si le echo la culpa a mi papá porque no me habló de esto, bien recibido lo tiene. Papá, no me hablaste, ojo, te amo mucho, mi viejo, pero la decisión fue mía. Claro. La decisión fue mía. Eso quiere decir entonces, uniendo el tema que estábamos hablando, es que, muchachos, nos pueden pasar. Hay gente que te puede contar testimonio y poder decir, no caí nunca en eso. Pero hay gente que te pudo haber dicho ahorita, no sé cómo entré y no sé cómo salir. Exacto. No sabemos cómo salir, porque tampoco nos hablan de cómo salir. Fíjate, hay una pregunta aquí, Harold. Dice: tengo 20 años y soy líder en mi iglesia. Que eso es otro punto donde vamos. Dice: sigo luchando con la pornografía, nadie me habló de sexo y en mi iglesia tampoco lo hacen. ¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Cómo puedo salir de la pornografía? Bueno, y de hecho esto ha sido un problema bastante grande, ¿no? Porque en Sexualidad J tenemos como que una comisión que está dispuesta a ir a iglesias y a lugares. Y muchas veces les hemos llegado a muchos líderes, a muchos ministerios: oye, mira, en Sexualidad J estamos dispuestos a ir a tus iglesias, a tus conferencias y hablarle a tus chicos de estos temas. Y muchos lo toman perfecto, increíble, yo lo necesitaba, pero hay otros que como que se sienten ofendidos. Para la iglesia esto es todavía más que un tabú, es como un insulto. Es como, está llamando a mis jóvenes pecadores. Los tuyos no, los míos sí. Sí. Y de hecho, hoy en día tú lo ves en una iglesia, un ministerio que se está levantando bueno, los demás lo critican. Y no de cierto modo porque esté mal, sino porque ellos se sienten que como que los están ofendiendo. Tú le llegas hoy a un pastor: no, pastor, yo quiero dar aquí una conferencia sobre los noviazgos manchados, que han tenido sexo ante el matrimonio. Y, me está llamando que mis jóvenes son unos pecadores. No, aquí no los quiero, se van de aquí. Y realmente hoy en día la iglesia no se da cuenta que está cometiendo este error. Le estamos cerrando las puertas para que Dios obre, para que Dios restaure, para que Dios sane la vida de miles de jóvenes que están adictos. Muchas personas ven estos temas, ven estas herramientas como que, no, tú eres esto, tú eres aquello. En vez de ver un Jesús amoroso, un Jesús que te dice: ok, lo hiciste, pero mira, puedes salir de esto, si hay salida. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y yo no creo en una Biblia que lo que diga no sea cierto. Si Dios me dice que no hay nada imposible para Él, ¿por qué la libertad es imposible? Y esto es lo que muchos líderes están viendo, como ese joven que está diciendo que en mi iglesia no se habla de esto. Es necesario pastores, es necesario líderes que se hablen de esto. Porque realmente, ¿qué pasa hoy en día? Los jóvenes estaban todos bien. Se hicieron novios. Yo no soy un novio. No, él es músico. De pronto a los meses, está embarazada. Se fueron de la iglesia. Yo he visto muchísimos amigos míos del alma que me ha dolido en el corazón verlos salir por la puerta de la iglesia.
porque no tuvieron un liderazgo que les hablara. Algunos otros no porque no lo tuvieron, sino que no lo supieron valorar. Pero en su mayoría son personas que no tuvieron orientación, que no tuvieron alguien que le dijera, esto está mal, no hagas esto, puedes hacer esto, pero va a pasar esto. Y sencillamente los ves ir. Después nos quejamos de que, no, es que los jóvenes no quieren venir a la iglesia, los jóvenes vienen y se van, pero los jóvenes quieren ir a la iglesia, los jóvenes todos necesitamos de Dios. Todas las personas tienen en su corazón necesidad de Dios, pero también hay dudas que uno quiere aclarar. Y si la iglesia no le ofrece esta respuesta a los jóvenes, ¿dónde la van a ir a buscar? Exactamente. Y ese es el grave problema que hoy, como no es que estoy malponiendo la iglesia, porque yo soy iglesia y todos aquí somos iglesia, yo soy pastor de iglesia, pero creo que como iglesia y como líder y como pastor deberíamos de pensar en esto, Elías, en qué estoy haciendo con mis jóvenes. ¿Los estoy entreteniendo en diferentes actividades o los estoy discipulando? Porque creo que la parte del discipulado va en esto también, en hablarles a calzón quitado, como decimos acá, o sea, hablarle la pura verdad, sin tabú, sin temor, sin ningún tipo de adorno. O sea, es esto: vas a consumir pornografía y te va a pasar esto, vas a caer en fornicación y te va a pasar esto, te vas a masturbar y te va a pasar esto. O sea, tenemos que ser claros como iglesia. Si hay algo que yo detesto como líder, es pensar cómo hacer para entretener a los jóvenes. Que yo sepa, mi Dios no me llamó a ser payaso. Y creo que los payasos son los que entretienen. Yo creo que mucha gente se va a desconectar de esta transmisión. Mucha gente ya debe estar finalizando. Sal, como fuera. Dicen algunos por ahí, y no te desconectes. No te desconectes, porque sé que Dios te va a hablar. Sé que Dios está hablando en este momento. Sé que el Espíritu Santo de Dios está ahí ministrándote en este momento. Y mira, te habla alguien que fue adicto a la pornografía por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Muchísimo tiempo, 32 años. Mucho tiempo consumiendo pornografía. Carlos, me voy a tomar este tiempo para decirle a toda la gente que nos está viendo, porque lo leo repetidas veces en los mensajes. Chicos, lo que están viviendo, lo que están sufriendo, lo sufrió la mujer del flujo de sangre en la Biblia, lo sufrió Pedro en una barca desesperado por no pescar, lo sufrió una mujer que la encontraron en pleno acto, lo sufrió un Pablo que asesinaba a cristianos, lo sufrió Wesley, Juan Hus, los precursores de la iglesia cristiana, lo sufrió Lutero. No te sientas mal en escribir en el chat, ayúdenme. Hay una chica y me está llegando mucho al alma. Yo pensé que no me iba a pegar tanto, Carlos. Créame que no pensé que me iba a pegar tanto. Pero es que me identifico con muchos de ustedes cuando dicen: quiero salir de esto, no sé cómo hacerlo, tengo años, saco cuenta, son 20 años, 25 años sufriendo con esto. Gracias por vencer el temor, te felicito por vencer el temor y atreverte a escribir en un correo y poder decir: sí, me está pasando. Yo tengo 38 años de edad, soy casado, tengo 2 niñas y también fallé, también me equivoqué, también me apedrearon, también me tiraron piedra. Y desde el piso hoy muchos están levantando su voz para poder decir: yo necesito ayuda. El principal problema para poder recibir ayuda, el principal problema es el no reconocimiento, el no reconocer que existe el problema. ¿Cómo sé que existe el problema en mi vida, Carlos? Porque la pornografía es real, pero ¿cómo sé que es real en mi vida? Cuando entonces yo le dedico a mis ojos,
a mis oídos diario o por cierto tiempo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez por mes, cuando yo reconozco que en mí hay la necesidad de ver este tipo de material, llámese desnudo, llámese la revista que está en el póster, en el medio de los periódicos, de los magazines, porque entonces, como saben que vende, ponen la revista con la foto de la chica desnuda o con el chico desnudo allí. ¿Ves? ¿Cómo reconozco yo que soy un adicto a la pornografía o que la pornografía está causando daño en mi vida? ¿Cómo lo sé yo? Porque tengo la necesidad de ver ese material y debo reconocerlo. Chicos, reconózcanlo. Reconozcan que me llamó la atención cuando voy a la calle y vi el póster grande y lo vi y me quedé viéndolo. Reconózcanlo. Si eso está pasando, es una alarma. Se prendió la lucecita, se prendió, existe. Cuando estoy con mis compañeros, que hay una chica que dice aquí, estoy con mis compañeros que son inconversos, no son cristianos, y empiezan a consumir pornografía y empiezan a mostrarme la foto de uno y me llamó la atención y cuando eso pasa, se prendió la lucecita, se prendió. Cuando estoy en casa y la soledad es mi cómplice, y cuando nadie me ve, ojo, cuando nadie me ve, le doy a ese clic, ese mouse, esa flechita, ese dedito, ese perrito, ese como le llaman al indicador, al cursor, que se va y está allí. Entonces debo reconocerlo. Tengo 20, tengo 15, tengo 16 años en esto. Bueno, hay que reconocerlo, porque la única forma de que Dios traiga libertad a mi vida es poder decir: sí, Señor, yo soy pecador. Y allí es donde está el detalle, Carlos. De 32 años porque hubo un día que el Señor tocó y dijo: ¿qué estás haciendo? Y tuviste que reconocer: ella va, tengo 32 años viendo pornografía. Ella va, wow, soy un adicto. Y nadie me dijo que yo podía ser un ministro y un adicto al mismo tiempo. Exacto. Nadie me dijo que podía ser un pastor y un adicto al mismo tiempo. Y resulta que lo somos. Así es. Una cruda verdad. Y una Así pregunta es. aquí un poco hablando del tema de que no sabíamos que podíamos ser ministros y adictos a la vez. Escuchen esta pregunta, dice: nací en un hogar cristiano. En mi infancia mi hermanastro abusó muchas veces de mí. Llegué a odiar a Dios. Desde entonces lucho con la pornografía desde los 7 años. Tengo 23 años y aún sigo en esta adicción. Hay algo, y eso se parece un poco a mi historia, ¿no? Yo fui abusado también a los 8 años y desde que eso ocurrió empezó a haber distorsión en mi vida sobre todo esto. Y hay algo, o sea, yo creo en los procesos. Yo creo en los procesos, Harold y Elías. Creo que necesito entrar en ese proceso de sanidad. Creo que necesito entrar en una liberación de sanidad y confesar y todo eso. Todo eso está bien. Pero conozco a mucha gente, Harold, que ha entrado en procesos y han salido igual. ¿A dónde voy? Pueden existir miles de métodos, pueden existir miles de libros que hablen sobre este tema, pero si yo no abro las puertas de mi corazón para que Jesús entre y sea Él el centro de mi vida, el gobernador de mi vida, sea Él la fortaleza de mi vida, sea Él quien opere mi corazón, te voy a decir algo: vas a poder entrar en todos los procesos que tú quieras. Vas a poder ir a psicólogo, a psiquiatra, vas a poder visitar todo lo que tú quieras visitar para luchar contra esto. Pero si tú no abres el corazón para que Jesús entre y sea Él quien arregle todo esto, no vas a salir. Y en eso quiero ser radical.
no vas a salir. Ahora bien, me podrás decir y me podrás preguntar, ok, pero he abierto el corazón a Dios y sigo igual en la adicción. Hay una cuenta que yo manejo en privado, Harold, donde me